¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendice. Espero que estén muy bien y que el Señor les esté colmando de bendiciones. Pues bienvenidos a todos ustedes en este devocional de miércoles, aquí en el canal de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues nos da mucho gusto que ustedes nos acompañen en este tiempo. Vamos a poner de una vez este tiempo de devocional en las manos de Dios y oramos. Señor, gracias porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia, y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que ha hecho las obras y las maravillas como tú, Padre. Señor eterno, queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por todo lo que en Cristo Jesús tú nos das. Y queremos encomendar este tiempo de devocional en tus manos, sabiendo que a todos los que nos has llamado a servir, a guiar a tu iglesia, a dirigirla, a apacentarla, tenemos una responsabilidad puesta en nosotros muy grande, en la cual tenemos que darte cuenta, Señor, y también debemos cuidar el modo, la forma en la cual nosotros dirigimos, Señor, o tratamos a estas ovejas, aquellas ovejas que has puesto a nuestro cargo, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes este pasaje, esta porción de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y sobre todo es porque es un capítulo para una porción de las Escrituras para aquellos que hemos sido llamados a servir al Señor, para aquellos que hemos sido llamados a servirle, pero sobre todo que Dios ha puesto en nosotros una responsabilidad tan grande de cuidar a sus ovejas, a todas aquellas sus ovejas, las cuales nuestro Señor y Salvador redimió con su sangre. Y pues es bueno también en tiempos de devocional, hermanos, pues recordar, sobre todo los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, primeramente los que tenemos el cuidado de pastorear y de dirigir y apacentar a la iglesia de Dios, pues la forma, hermanos, y la actitud, reconocer o entender la forma y la actitud en lo cual nosotros debemos cuidar de ella. Pues vamos a las escrituras, hermanos. Es la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y ya que llegan ahí, hermanos, yo se los leo. Dice así el texto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues esto es, hermanos, un mensaje que el apóstol Pedro dio a aquellos pastores, a aquellos obispos, a aquellos que Dios había encargado a cuidar su iglesia en los tiempos, por supuesto, apostólicos. Y el apóstol Pedro hace un llamado a la reflexión, pero también otra vez a evaluar la responsabilidad que ellos habían recibido de parte de Dios para cuidar a su grey, para cuidar a su iglesia. Y pues nosotros, hermanos, hemos sido, como liderazgo, hemos sido llamados a apacentar la grey de Dios. Y como hemos sido llamados a apacentar la grey de Dios, pues debemos tener cuidado de lo que, pues de la forma en que nosotros les tratamos, la forma en la que nosotros les hablamos, la forma en que nosotros les dirigimos. Es importante nosotros tener las bases bíblicas de, pues, cómo es que nosotros debemos cuidar de la grey de Dios. Primero, hermanos, vamos a compartir con ustedes, según lo que estamos viendo en este texto, que hay tres motivos por los cuales nosotros debemos cuidar con diligencia la grey de Dios, ¿no? Tres motivos por los cuales debemos cuidar con diligencia a la grey de Dios. Y les leo de entrada el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, hermanos, un primer motivo, perdón, con lo cual nosotros debemos
tener cuidado de cómo es que llevamos a la iglesia, cómo dirigimos a la iglesia, la forma en que apacentamos a la iglesia. Primero, hermanos, el primer motivo de que tenemos que apacentar a la iglesia de Dios con diligencia es porque, hermanos, este mandato ha sido un encargo de parte de Dios. Es un encargo que Dios nos ha dado a todos aquellos que el Señor nos ha puesto como líderes, como responsables de la vida espiritual de una iglesia. Y pues, hermanos, es importante que nosotros podamos atender este punto. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro está poniendo como autoridad el que él, por supuesto, vivió con el Señor, aprendió del Señor, pero sobre todo que él observó los sufrimientos del Señor. Él fue testigo de la pasión del Señor, de que cómo Él se entregó, todo lo que tuvo que, hermanos, sufrir el Señor por nosotros, por todos los que vamos a poner su fe en Él. Y a causa de eso, nosotros tenemos que tener un cuidado, porque fuimos llamados nosotros a cuidar la grey de Dios, la cual fue pagada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras partes de las Escrituras, el apóstol Pablo, hermanos, les escribe así, pero a la iglesia de Éfeso, cuando él está enseñando y adoctrinando a la iglesia de Éfeso, y pone el apóstol Pablo pastores en las iglesias, les da esta recomendación. Dice en Hechos, capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros, pues por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Y cuando dice mirad, hermanos, el propósito del apóstol Pablo era precisamente, llamaremos así, es, tengan mucho cuidado de la forma en que ustedes apacientan o cuidan a la iglesia que les fue entregada en sus manos por causa del Espíritu Santo. Es decir, Dios por medio del Espíritu Santo ha confirmado el ministerio, ha confirmado el liderazgo de la iglesia, hermanos, y como ha sido Dios por medio del Espíritu Santo el que ha confirmado el llamado, hermanos, y la responsabilidad de cuidar a la iglesia, y puesto que fuimos pagados con la sangre de nuestro Redentor, es por eso, es el primer motivo por lo cual todos los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia o en las iglesias, tal vez si nos estás viendo tú de alguna otra iglesia, todos los que tenemos la responsabilidad, el llamado, el privilegio de tener un liderazgo dentro de la iglesia, tenemos que cuidarlos con diligencia, ¿verdad? Delante de Dios. Y el primer motivo es que nosotros tenemos que cuidar a la iglesia con diligencia porque precisamente fue un encargo que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado. Ese es el encargo que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad cuidar, hermanos, tener, mucho cuidado en la forma en que apacentamos y lideramos la iglesia de Cristo, porque no se nos puede ir que primero es un encargo de Dios y dentro de ese encargo el Espíritu Santo lo ha confirmado, pero además cuando nosotros estamos liderando y pastoreando a la iglesia de Cristo, no se nos tiene que olvidar que todos y cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, fuimos comprados con su sangre. Entonces, esa es una razón apremiante, hermanos, puesto que todos fuimos comprados con la sangre de nuestro Redentor. Es la primera razón, hermanos, por la cual nosotros tenemos que cuidar con diligencia o pastorear o liderar con diligencia a la grey del Señor, a la iglesia de Cristo, porque es un mandato del Señor. Y vamos también a ver dentro de este texto, hermanos, que una segunda razón por la cual nosotros podemos, como un principio bíblico, observar que tenemos la responsabilidad de cuidar con diligencia a la iglesia del Señor, es porque hemos sido testigos de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido y somos nosotros también, hermanos, embajadores de su reino. Es decir, Dios nos ha llamado a representar a su reino, Dios nos ha llamado, hermanos, a proclamar el Evangelio de Cristo y nosotros somos testigos de su muerte y resurrección. Desde la tradición apostólica, hermanos, somos testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Fuimos llamados a ser testigos del Evangelio del Señor y de la redención que solamente hay en Él, y somos embajadores de Cristo. Hemos sido llamados
a anunciar el reino eterno, el reino del Señor, y somos embajadores. Entonces, otra vez dice el apóstol Pedro, ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que soy también participante, es decir, los que hemos sido llamados, hermanos, a la gloria eterna, y eso comprende el reino de los cielos, hermanos, por lo cual nosotros somos testigos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, somos testigos del Evangelio y damos testimonio aquí en la tierra, hermanos, del Evangelio de Cristo, que implica, hermanos, o comprende también el reino de los cielos. Fíjense, el Señor Jesucristo cuando días después, 50 días, días después de que Él resucitó de entre los muertos, les da una instrucción muy clara a los discípulos y a los apóstoles que estaban en ese momento. Les da una instrucción muy clara el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, hermanos, después de estar con ellos de cerca de 40 días, dice el texto que enseñándoles, el Señor Jesucristo les da instrucciones muy claras. Y dice en el libro de los Hechos, tú puedes ver ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, dice en el versículo 6, le dicen los discípulos y los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y desde ahí, hermanos, es que desde los apóstoles hasta nuestras fechas, hermanos, hasta nuestros tiempos, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, fuimos llamados a ser sus testigos. Es decir, a proclamar, a dar testimonio de la obra redentora de Cristo por su muerte y resurrección, del Evangelio de Cristo. Todos hemos sido llamados, hermanos, a ser testigos. Ahora, por supuesto, los que hemos sido llamados al liderazgo en la iglesia, los que tenemos la responsabilidad de cuidar a la grey del Señor, por supuesto, somos testigos y embajadores del reino de Cristo. Esa es la segunda razón, hermanos, por la cual nosotros, los que tenemos la responsabilidad, eso nos ha puesto en nuestras manos el cargo de cuidar, de apacentar, hermanos, de pastorear a la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, es porque somos testigos y embajadores de su reino. Somos testigos del Evangelio de Cristo y somos embajadores del reino, el cual está por llegar, pero que nosotros ya anunciamos desde ahora. Entonces, es la segunda razón. La tercera razón, hermanos, de por qué los que estamos llamados a cuidar a la iglesia, tenemos que hacerlo con diligencia, cuidando a la iglesia de Dios, es porque precisamente somos partícipes de la gloria eterna, ¿sí? Somos compañeros de milicia, somos participantes de la gloria eterna, hermanos, y por eso mismo es que si tanto la grey como el liderazgo, todos somos participantes de la gloria eterna, tenemos que vernos como coiguales, tenemos que vernos como coherederos de la gracia. Y por eso es que debemos de tener un trato amable, respetuoso, amoroso entre nosotros. La grey, hermanos, tiene que recibir este trato primeramente del liderazgo, hermanos, y también la grey tiene que responder con amor, respeto y sujeción al liderazgo, hermanos, pero el liderazgo tiene que tratar con cuidado a la iglesia de Dios. Somos participantes de la gracia divina. Lo está diciendo el apóstol Pedro, dice otra vez, versículo 1 de 1 Pedro 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, hermanos, somos participantes de la gloria eterna. El Señor, cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos ha hecho participantes de su gloria, hermanos, y su palabra es muy clara. Fíjense, Romanos 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos participantes de la gloria eterna. Así que tanto el liderazgo como la grey, como los hermanos en la iglesia,
todos formamos un solo cuerpo, hermanos, todos somos testigos y embajadores de Cristo, así que, hermanos, puesto que precisamente todos los que hemos puesto nuestra fe en la iglesia y liderazgo, seremos participantes o somos participantes de la gloria eterna, esa es otra razón por la cual el liderazgo debe cuidar con diligencia a la grey del Señor. Entonces, repito, las tres razones que podemos nosotros sacar como principios en este texto es que el liderazgo de la iglesia debe cuidar con diligencia a la grey del Señor. Primero es porque, hermanos, es un ministerio que se nos ha sido dado por Dios, se nos ha confirmado por el Espíritu Santo y porque fuimos comprados con la sangre de Cristo, tanto congregantes como liderazgo, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Así que debemos cuidar a la grey de Dios, hermanos, porque es un mandato explícito que Dios ha dado a aquellos que Él llamó para el liderazgo. Segunda razón es que tanto la grey del Señor como el liderazgo somos testigos y embajadores del reino de Cristo. A todos nos toca, hermanos, ser testigos del Señor, y esa es una segunda razón por la cual el liderazgo debe apacentar con diligencia la grey del Señor. Y la tercera razón, hermanos, es porque todos, tanto la grey del Señor, la iglesia, los congregantes, hermanos, y el liderazgo, al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, todos también seremos participantes de la gloria eterna. Así que si vamos a estar juntos no solamente en este tiempo, sino hasta en la eternidad, hermanos, el liderazgo debe tener un cuidado muy amoroso y especial para la grey que Dios ha puesto a cuidar en sus manos. Así que nosotros debemos cuidar con diligencia a la iglesia de Dios, hermanos, y también todos somos exhortados a velar con la grey, con un cuidado muy especial. Así que primero ya les di los motivos de por qué tenemos que cuidar con diligencia, pero ahora también vamos a hablar, hermanos, unos puntos de por qué somos exhortados por la palabra de Dios a tener un cuidado muy especial. Una es con diligencia, tres razones que ya di, pero ahora vamos a ver por qué tenemos que tener un cuidado, o que se nos llama a tener un cuidado muy especial para la grey. Dice en el versículo 2 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y dice el texto en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, hermanos, el liderazgo ha sido llamado, es exhortado no solamente a cuidar con diligencia la grey de Dios, sino a darle un cuidado muy especial. Puesto que todos fuimos comprados con sangre, hermanos, el trato hacia nuestros hermanos no solamente tiene que ser diligente, sino que además tiene que ser un trato muy especial. Lo tenemos que hacer, hermanos, de buen corazón, de buena voluntad. Cuando hemos sido nosotros llamados a liderazgo, hermanos, tiene que ser un corazón que anhela y que desea servir a la iglesia, hermanos, como el Señor Jesucristo sirvió a sus discípulos y a los apóstoles y se entregó por nosotros. Tiene que ser, hermanos, voy a llamarlo así, en un lenguaje alegórico espiritual, tiene que haber un fuego en el corazón que nos llame a amar a la grey de Dios con pasión. Fíjense, dice en 1 de Timoteo capítulo 1, vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 1 de Timoteo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y fíjense que es interesante ahí en 1 de Timoteo 3:1 es cuando el apóstol Pablo escribe al pastor Tito, al pastor Timoteo, que aquella persona, aquel hombre que tenga el deseo ferviente e inconsumible, aquella persona que tiene pasión por las almas de Cristo, hermanos, es un llamado legítimo. Es decir, dice, buena obra desea. Vamos a traducirlo así como es un llamado legítimo. Hermanos, puesto que Dios nos ha llamado a cuidar a su grey, hermanos, y fuimos comprados con la sangre de Cristo, nosotros tenemos que cuidar a la iglesia de Dios con buena voluntad, hermanos. Tenemos que tener pasión por las almas por las cuales Cristo se entregó y derramó su sangre. Entonces, hermanos,
hay que cuidar a la grey de Dios con pasión, con amor, hermanos, con entrega hacia las almas de Cristo. Recuerden, fuimos comprados con su sangre y esa pasión que mostró el Señor Jesucristo por nosotros es la pasión que también cada líder en la iglesia, llámese pastor, diáconos, ancianos, como sea el liderazgo de la iglesia, hermanos, con esa pasión de buena voluntad, de buena voluntad, pero con una pasión ferviente, es como nosotros debemos cuidar a la iglesia de Dios, porque con esa misma pasión, hermanos, se entregó el Señor Jesucristo, por nosotros. Por supuesto, ¿cómo podemos mostrar esa pasión? Dice en el versículo 2, dice, apacentar la grey de Dios que está sobre vosotros, digo, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, esa pasión con la cual nosotros debemos cuidar a la iglesia de Cristo, hermanos, se va a reflejar cuando nosotros tengamos por prioridad a su iglesia. El liderazgo, hermanos, no debe cuidar a la iglesia porque el liderazgo tiene que ser exaltado, ni el liderazgo tiene que tener el primer lugar en la iglesia, tampoco el liderazgo, hermanos, tiene que robar el foco de la iglesia ni el foco de Dios, sino que el que debe de recibir toda nuestra atención y toda la gloria es el Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que tener por prioridad a la iglesia de Cristo. Primero la iglesia de Cristo, luego la iglesia de Cristo, hermanos, y al último la iglesia de Cristo, no el pastor, no el liderazgo. Dios es fiel con aquellos que ha llamado a servir, Dios es fiel con el pastor y el liderazgo, y Dios proveerá todas las necesidades del pastor y su familia, pero el pastor tiene que darle prioridad a la iglesia de Cristo, así como Cristo, hermanos, vino a entregarse por nosotros. Fíjense, vayan conmigo a Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, dice el versículo 24 al 27, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta o a la mesa o el que sirve? No ese es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿verdad? Entonces, hermanos, es un llamado del Señor Jesucristo donde tenemos que tener por prioridad a la iglesia de Cristo y así nosotros cuidar a la grey de Dios. También algo podemos observar también, hermanos, en Romanos, en el capítulo de Romanos, capítulo 12, dice, fíjense, es interesante cómo tenemos que tener por prioridad los unos a los otros, pero el liderazgo tiene que tener por prioridad a la iglesia de Cristo. Dice Romanos 12, 9 al 10, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amad los unos a los otros con un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que si nosotros, ya tenemos en el liderazgo un llamado muy específico para cuidar a la grey de Cristo, hermanos, lo tenemos que hacer con pasión. Y esa pasión se va a notar primeramente cuando nosotros tenemos por prioridad a la iglesia de Cristo. Sin ovejas no hay pastor, hermanos. Así que, y sin iglesia no hay diáconos. Así que nosotros debemos tener cuidado, debemos vigilar con amor, hermanos, y ser muy pacientes con la iglesia de Cristo. Y así también, hermanos, esa pasión que tenemos por la iglesia al cuidarles, hermanos, que de esa forma tan especial, dando preferencia a la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ser modelo y ejemplo de una vida piadosa ante la grey. Tenemos que ser modelos y ejemplo de una vida piadosa ante la grey, hermanos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que dar buen testimonio de Cristo. Tenemos que mostrar que somos los primeros que caminamos de acuerdo a lo que el Señor pide, que con nosotros caminemos como sus hijos, como sus discípulos. Es el liderazgo, el liderazgo los primeros, hermanos, que debemos dar muestra de que tenemos que ser modelos y ejemplo
de una vida que se apasiona y que vive para el Señor. Entonces, estos son los puntos que nosotros debemos cuidar, hermanos, y es lo que nosotros recomendamos. Cuidar a la grey con pasión, como prioridad a la iglesia, hermanos, pero también siendo ejemplos de la grey, mostrando que nosotros llevamos esa vida que piadosa y esa vida que tratamos de buscar en el Señor es la vida que nosotros vamos a buscar llevar en el nombre del Señor, ¿verdad? Y algo interesante, hermanos, fíjense, mientras el liderazgo debe amar, cuidar, vigilar, apacentar a la iglesia, con pasión, y esa pasión se va a ver cuando los cuidamos con diligencia, cuando nosotros le damos prioridad a la iglesia y que no sea el liderazgo el más importante dentro de la iglesia, y cuando somos ejemplos de una vida piadosa para la iglesia, mostrándolo también al Señor. Tenemos que hacerlo, hermanos, con gozo, porque saben, las escrituras nos dice algo para los que servimos al Señor, siendo líderes de una iglesia, ya sea como pastor, diáconos o algún otro, vamos a decir, posición que en su iglesia haya en cuanto al liderazgo, es que saben que si nosotros cuidamos con amor, con pasión, teniendo preferencia por la iglesia, siendo ejemplo de la iglesia de una vida piadosa, hermanos, vamos a saber y tenemos que saber desde ahora que el Señor tiene algo muy grato y muy grande para nosotros. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hermanos. Es una presea, una condecoración que Dios tiene para todos aquellos líderes, sean pastores, obispos, diáconos, superintendentes, capellanes, como sea en la iglesia que le llamen, hermanos. Dios tiene una condecoración, hermanos, no solamente la decoración más grande que pueda recibir un siervo, un soldado de Cristo, sino que además esa condecoración, hermanos, va a tener eco en esta vida y en la venidera, hermanos. Fíjense, porque dice aquí el texto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando habla del príncipe de los pastores, perdón, hermanos, está hablando del señorío de Cristo, ¿no? Está hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que es la cabeza de la iglesia, el que está por encima de cualquier pastor, hermanos, obispo. Ese es el príncipe de los pastores, hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, nos tiene un galardón, hermanos, ya les dije, una presea, una condecoración que de características, hermanos, sin precedentes. Va a ser el mejor galardón que hayamos recibido, va a ser un galardón eterno, pero además, hermanos, va a ser un galardón incorruptible. Es el galardón de gloria, reconocidos en la eternidad como siervos diligentes, al haber cuidado con amor y con tanta responsabilidad a esa grey que Cristo pagó con su sangre. Fíjense, dice 1 Corintios 9, regresamos a 1 Corintios capítulo 9, y dice los versículos 22 al 27, 1 Corintios 9, 22 al 27, dice el texto, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros y esa habla de una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo siendo heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. En la mentalidad del apóstol Pablo, hermanos, está una gesta olímpica, donde hay muchos participantes, hay muchos atletas, hermanos, pero solamente uno de ellos se lleva el máximo galardón. Hay para nosotros en la actualidad, hermanos, en la modernidad, pues cuando un atleta gana le pueden dar, si fue el primer lugar, la oro, si fue segundo lugar, plata, y si fue tercero lugar, la medalla de bronce. Pero cuando dice, hermanos, el apóstol Pablo, es que él dice que el Señor Jesucristo seguro que la condecoración, la medalla, eso que el Señor tenga para nosotros, hermanos, no solamente va a ser lo más hermoso que el Señor tenga para sus siervos, sino que es lo más hermoso, hermanos, es
es el máximo galardón que hayamos recibido. No va a haber comparación entre las condecoraciones y preseas que pueda recibir cualquier siervo del Señor y cualquier ser humano, más que esa corona de la vida, corona de gloria, hermanos, y además es incorruptible. El oro y la plata de este mundo perecerá en algún momento, hermanos, pero las glorias, hermanos, las victorias, las condecoraciones y la corona de gloria que tiene el Señor para nosotros dura para siempre. ¿Cómo te imaginas tú ese galardón si tú estás sirviendo a la iglesia de Cristo? ¿Cómo te imaginas tú ese galardón? ¿Estás peleando duro por ese galardón? Si estás peleando duro por ese galardón, hermano, hermana, asegúrate que entiendas que Dios quiere que cuidemos a su grey con diligencia porque Él es un mandato suyo, porque somos embajadores del reino y porque somos participantes de su gloria. Acuérdate, porque el Señor nos ha comprado con su sangre, también Él quiere que cuidemos a su grey de una manera especial y para eso, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo con pasión, de buena voluntad, dando preferencia a la grey, hermanos, sirviéndoles con diligencia, por supuesto, y también, hermanos, no enseñoreándonos de ellos, sino siendo ejemplos de la grey y, por supuesto, hermano, si tú estás haciendo esto, esfuérzate, sé valiente y seguro para ti que el Señor ya te ha asegurado esa corona de gloria, esa presea o esa condecoración eterna. ¿Quieres tú, si estás en la iglesia y apenas estás comenzando a servir o quieres servir, que la corona de la gloria, la corona, esta presea que Dios tiene para sus siervos, hermanos, sea también una motivación, un incentivo para que tú te acerques a servir a tu iglesia y también muestres tus dones a la iglesia, porque seguro que si Dios tiene un ministerio para ti, Él tiene una presea también como lo tiene para sus siervos fieles. Pues hermanos, espero que esto haya sido de ánimo, haya sido también de aprendizaje para nosotros y pues vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, por ese enorme privilegio que nos has dado para poder servirte. No lo merecemos. Dice tu palabra que has escogido de lo más vil y despreciable del mundo para avergonzar a los sabios, Señor. Y siendo nosotros de lo más vil y despreciable, Señor, no merecemos estar sirviéndote, pero por tu gracia y tu misericordia nos has dado tu Espíritu Santo y tu palabra y nos has dotado de dones para poder servir con diligencia y con amor a tu iglesia. Señor, ayúdanos a hacerlo precisamente con amor y con diligencia y con prontitud. Padre Celestial, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, Padre Eterno, y ayúdanos a que cada día cuidemos a tu iglesia con pasión, sabiendo que tenemos como motivación o incentivo esa presea o esa condecoración sin igual que tienes para todos los que te sirven con amor y diligencia ahí en la eternidad, Señor. Pues gracias, Padre, por todo esto y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí juntos adorando al Señor y gozar de la comunión de los santos. Que Dios les bendiga. Un abrazo y hasta pronto.